Bueno, ya terminada de ver las particularidades de la memoria histórica, vamos entonces ahora con el siguiente subtítulo, con la siguiente subtemática dentro de esta gran temática, que van a ser las diferencias y similitudes entre la memoria histórica y el conocimiento histórico. Como bien sabemos, la memoria histórica desde el principio de la clase les dije que estaba inmersa en luchas sociales, en demandas, es decir, en exigencias del pueblo por cosas que sucedieron y que no fueron reparadas, por cosas o situaciones o acontecimientos históricos en los que no hubo justicia. Y entonces es ahí donde la población considera que debe generarse una lucha social y una lucha política. Por lo tanto, también podemos decir que la memoria histórica es política, que tiene que ver con un elemento político, que a menudo los historiadores, dentro de lo que nosotros conocemos como el conocimiento histórico normal, es decir, con lo que está en las fuentes, con lo que nosotros encontramos en los textos históricos, los historiadores tratan de no reconocer para esta disciplina. Es decir, cuando hablamos de conocimiento histórico, los historiadores tratan de representar o de presentar una visión imparcial, es decir, neutral, del pasado, que no dependa ni de una lealtad, ni de un compromiso, ni de una lucha social, ni de una exigencia, ni de la búsqueda de justicia, ¿cierto? Sino que lo que pretenden es contar la historia. Contar lo que ellos vieron en la historia, o contar o releer la historia y escribirla, o escuchar diferentes perspectivas de un acontecimiento histórico y tratarlo de escribir con la mayor imparcialidad posible, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la reconstrucción del de la memoria histórica, hablamos que la memoria histórica necesariamente sí está buscando justicia y reparación, aunque obviamente también no solamente busca, sino que cuenta la verdad de lo ocurrido, cuenta su verdad. No significa que entonces el conocimiento histórico sea lo real y la memoria histórica entonces sea simplemente como una manera de ver el mundo que puede ser tergiversada o que puede decir mentiras. Quizás puede que eso llegue a pasar, ¿sí? Porque estamos hablando de subjetividades, es decir, de lo que cada persona cuenta que pasó o de lo que una colectividad cuenta que pasó según su visión, pero ellos buscan, cuando se hace la reconstrucción de una memoria histórica a partir de una colectividad o de una individualidad, la verdad de lo ocurrido. Tanto el conocimiento histórico como la memoria histórica dependen una de la otra, se apoyan mutuamente, se complementan. Vamos entonces a hablar entonces de dos características de la memoria histórica de las que ya he hecho mención, pero que no las he explicado individualmente, que van a ser la memoria individual y la memoria colectiva. Y antes de ver memoria individual y memoria colectiva, quisiera explicarles qué es la memoria. Vamos a decir, como bien lo dice acá la diapositiva, que en su sentido más extenso la memoria es la capacidad de recordar acontecimientos y datos. Esta facultad del intelecto humano tiene una doble dimensión, individual y colectiva. Sabemos que la memoria, tenemos memoria a corto plazo, tenemos memoria a largo plazo, pero la memoria es recordar. Y dentro de estas memorias tenemos la individual, que es todo aquello que nosotros podemos recordar como individuos, que comimos, qué hicimos el día de ayer, qué fue eso que vivimos en un acontecimiento personal y nos afectó, que nos transversalizó, es algo personal e intransferible, es algo que usted nunca va a olvidar, que hace parte de sus experiencias particulares y que necesariamente está ligada a las emociones. Y aquí me encantaría hacer una aclaración con respecto a la diferencia entre experiencia y vivencia. Vamos a hablar de un autor que se llama Gadamer o Schutz, y según Gadamer y Schutz, una cosa es lo que tú vives y otra cosa es lo que tú conviertes en experiencia. La vivencia es la cotidianidad normal de la existencia, ¿cierto? Los días que van pasando y que voy viviendo, pero una experiencia es algo que por lo general tiende a ser negativo porque es algo que te cambia la vida, podríamos decir a 180 grados. Es decir, miras hacia otra perspectiva, hacia la que nunca habías mirado, te convierte, te cambia, te transforma, y por lo general las cosas que nos cambian y que nos transforman son cosas que desnivelan esa cotidianidad, ¿cierto? Esa vivencia.
por eso llamamos experiencia particular. Aquí cuando yo digo experiencia particular no estoy diciendo solo como la experiencia particular, sino que ustedes logren entender que dentro de la memoria individual a nosotros se nos quedan esas experiencias. Yo no creo que ustedes se acuerden no sé, nimiedades como por ejemplo ¿cuándo fue la última vez que usted pasó por una casa blanca? No sé, cualquier nimiedad, cualquier cosa cotidiana que estamos acostumbrados a ver y que históricamente inclusive hasta no retenemos en nuestra memoria. ¿Qué es lo que retenemos? Aquello que de una u otra forma caló profundamente en nuestro ser. Podríamos hablar inclusive de algo que se llama querigma, un golpe de gracia que nos hace ver la vida diferente. Y evidentemente está ligada a las emociones. Somos seres eminentemente emotivos y cuando hablamos de emociones, las emociones también están ligadas a la experiencia, según una autora que se llama Martha Nussbaum, que nos habla acerca de las emociones según Proust como levantamientos geológicos del pensamiento. ¿Qué quiere decir un levantamiento geológico? Un levantamiento geológico es un terremoto, un levantamiento geológico es cuando la tierra se mueve, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de levantamientos geológicos del pensamiento es cuando estamos hablando que esa experiencia hace que espontáneamente surjan esas emociones que quizás en algún momento de nuestra existencia teníamos contenidas. Las emociones, pese a que surgen en un momento de espontaneidad, entre comillas, no son espontáneas y tienen también un carácter histórico. Pero vamos a dejar hasta ahí lo de memoria individual para no enredarlas más con emociones, experiencia y vivencia, aunque espero que esto haya quedado claro y vamos a pasar entonces a lo que sería la memoria colectiva. La memoria colectiva son evidentemente los aspectos que forman parte de una comunidad. Estamos hablando de un grupo étnico, sobre todo vamos a hablar de las minorías, que son aquellas que necesitan restitución porque han sido oprimidas a lo largo de la historia de la humanidad. No fueron vividos necesariamente por todos sus miembros, pero sí por generaciones y generaciones, tal vez a partir de una tradición oral, tal vez a partir de unas enseñanzas escritas, se comparten de generación en generación y comparten las vivencias. Por ejemplo, si un grupo étnico comparte acerca de cómo fue la diáspora africana y de lo que para ellos se representa ser negro, eso hace parte de lo que vamos a llamar memoria colectiva, porque resulta que ellos sufrieron esclavitud durante la época de la conquista y la colonia, y entonces para ellos es importante reconocerse como negros o reconocerse como afrocolombianos y recordar precisamente cada una de esas cosas que vivieron y que los han hecho más fuertes y que los han hecho mucho más resistentes ante los cambios, ¿no? Entonces eso hace parte de la memoria colectiva. La memoria histórica, entonces, que es eso grande que nosotros estamos viendo, hace parte de la memoria colectiva, pero con otras implicaciones, ¿cierto? Tenemos esa memoria colectiva que es una memoria en la que tratamos de que no se olvide de generación por generación ese sufrimiento y esos aspectos que forman parte de nuestra comunidad, pero aquí vamos a ver algunas implicaciones y funciones de la memoria histórica. La memoria histórica, según un autor que se llama Maurice Halbausch, nos dice que es una secuencia de eventos que la historia nacional conserva en su memoria. Bueno, aquí ya hablamos de otras cosas muy diferentes a lo que sería la memoria colectiva, y aquí vamos a decir que la reconstrucción de la memoria histórica implica diversas funciones sociales y políticas. ¿Cuáles son esas funciones? Aquí las vemos: función identitaria, función psicosocial, función moral y función legitimadora. Vamos a explicar cada una de esas. Cuando hablamos de la función identitaria, vamos a decir que la reconstrucción de la memoria por parte de grupos históricamente invisibilizados o vulnerados, como las minorías que yo les mencionaba, indígenas, afrocolombianos, afroamericanos, personas que estuvieron en regímenes represivos o en guerras civiles donde sufrieron bastante, por ejemplo en las dictaduras latinoamericanas, aquellos que vivieron todo lo que fue la Operación Cóndor, la dictadura argentina, la dictadura chilena, cumple entonces esta función identitaria de ayudarles a restaurar su identidad grupal.
¿cierto? Nosotros somos un grupo que vivió esto y que debemos recordar que vivimos para no repetirlo. ¿Quiénes somos? Entonces se hacen preguntas como quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro origen. En este caso podemos hablar de los afrocolombianos o de los afroamericanos. Los relatos sobre el pasado de estas comunidades vulnerables suelen ser borrados por algo que se llama las historias hegemónicas, es decir, por esas historias que por parte de los grupos del poder destruyen, ¿sí? O que invisibilizan para solamente sostener las de ellos, las de aquellos que están en el poder. Así, por ejemplo, durante la invasión europea en América hace siglos, miles de narraciones orales que hacían parte del legado de los pueblos originarios, como los mitos de origen, lastimosamente desaparecieron por completo. Y hoy en día estos grupos buscan precisamente rescatar estos mitos y otras formas de memoria colectiva y de este modo fortalecen su identidad. Ya la segunda característica que tenemos es una función psicosocial. Entonces acá hablamos de que esta función identitaria busca romper esas historias hegemónicas, es decir, está en contra de esas historias hegemónicas y darle identidad a esos grupos vulnerables. La función psicosocial es una función, aquí no es estar en contra, sino que esta palabra apoya la función psicosocial y que es también realizar una catarsis. A veces, por ejemplo, a ustedes les pasa que ustedes necesitan decir, contar, hablar de eso que les pasó porque ya no lo pueden tener más o necesitan que alguien les ayude a entender por qué vivieron lo que vivieron. Eso también hace parte de la memoria histórica, reconstruir la memoria de procesos dolorosos o traumáticos. Las personas van a poder entonces liberarse de eso, de esa carga emocional que incluso la llevan de manera inconsciente y puede ser la facilitadora del cierre de los duelos, de procesos de duelo por la pérdida de seres queridos, por los desaparecidos durante las dictaduras, por aquellos que asesinaron y torturaron, las dictaduras de América Latina. Entonces la función psicosocial también es una función terapéutica que hace la memoria histórica, aunque ante esta situación muchos prefieran decir perdono pero no olvido. Cabe señalar que este tipo de trabajo con la memoria debe ir acompañado con personas especializadas. Bueno, antes de hablar de la función moral, se me quedó la función reparadora, que también es importantísima tenerla en cuenta, por eso la voy a copiar acá. Reparadora. Para continuar pues con la explicación de lo que nosotros estamos llevando a cabo. Cuando hablamos entonces de esta función reparadora, estamos hablando de una función que es básicamente lo que yo les decía al principio también de la explicación, y es la importancia de precisamente reconocer y repararles o pagarles precisamente a aquellos que vivieron, a aquellos que evidenciaron una situación desgarradora en sus vidas, saber y hacerles entender cómo sucedieron esos acontecimientos históricos y cómo ellos pueden reconstruir esa memoria para reparar y reconocer a las víctimas, ¿sí? ¿Gracias a qué? Porque coloqué documentos y testimonios, porque la función reparadora está apoyada en documentos y testimonios de personas que vieron, vivieron, escribieron la situación que pasó para el reconocimiento de las víctimas, para demostrar también la responsabilidad de las personas que violaron los derechos humanos. Cuando hablamos entonces de la siguiente función, que es la función moral, vamos a decir que la función moral ayuda a reconstruir esas memorias dolorosas, es muy cercana a la función psicosocial, precisamente para hablar de una cosa que se llama el deber de memoria, ¿sí? De ahí la frase usada en un contexto argentino que fue la dictadura: nunca más. Esto no se va a volver a repetir porque moralmente no está bien hecho. Hay que recordar para no repetir. Hay que conmemorar lo sucedido y concientizar a las nuevas generaciones de estas atrocidades para evitar su repetición. Finalmente, la última función, como ya nos queda poco tiempo para que se acaben los 15 minutos, la voy a explicar en la tercera parte de la memoria histórica. Muchas gracias.